Si ustedes tienen un DJI Avata o tienen un DJI FPV primera generación y están pensando aventurarse y montar su propio dron FPV que sea compatible con estos sistemas HD, este es el video para ustedes. El día de hoy les voy a recomendar unas stack o unas placas Flight Control SC que son perfectamente compatibles con el sistema 03 DJI, pero además son compatibles con muchos más sistemas como Crossfire. Así ustedes tal vez van a poder montar drones así como este, o tal vez drones así como este, y pasar al siguiente nivel del hobby. ¿Qué les parece? Conmigo, yo con mucho gusto los puedo ayudar a que ustedes pasen a este siguiente nivel. Ahora sí, antes de pasar con los detalles sobre estas placas, quiero pedirle que me regalen un like y consideren suscribirse a este canal. Es todo, ¿de acuerdo? Vamos con el video. Y aquí tenemos la MetsSpace F7 HD. Esta es una Flight Control con baja latencia a pesar de que transmite en HD. Esta Flight Control es compatible con baterías de 4 celdas, así también como con batería de 6 celdas. También es compatible con el OSD para drones HD. Tiene una medida de 30.5 milímetros por 30.5 milímetros. Como dije antes, es compatible con la 03 DJI unidad aérea y también viene con el conector. Por lo tanto, no tenemos que soldar. Es compatible con los protocolos Crossfire, S-Bus, entre otros. También en esta placa controladora podemos agregar GPS, buzzer y LEDs. Obviamente también es compatible con las gafas 2 de DJI, así también como con las Integra. Tiene un giroscopio integrado, caja negra y solo pesa unos 7.2 gramos. También esta placa viene con el conector ready ya para nosotros conectar lo que es la SC. Como comenté antes, también el conector para la unidad 03 DJI, por lo tanto no tenemos que soldar y nos da un trabajo mucho más limpio. También aquí vemos un conector USB Type-C que es mucho más rápido y transfiere la data de una manera mucho más fluida y efectiva. Por aquí podemos ver algunos pads o algunos conectores de diferentes interfaces, como comenté antes, donde podemos conectar lo que son TBS o Crossfire, así como SBU, así como FR Sky, así también como el diferentes protocolos de drones FPV. Puedo también recomendarle la SC, que es perfectamente compatible con esta Flight Control, y esta Flight Control ya viene con los conectores para nosotros poder conectar lo que es la SC. Y aquí tenemos la SC o la Electronic Speed Control, que esta es la S260A. Esta es perfectamente compatible con esta Flight Control y podemos nosotros montar nuestro dron FPV con estas dos placas perfectamente. Aquí les muestro un dron FPV que estoy montando con estas dos placas para que ustedes vean cómo va quedando. Aquí vemos ya lo que es la SC montada y los motores también soldados a la SC con el conector de power y el transistor. Aquí vemos estos motores de las mismas marcas MEPS, que son unos motores bastante eficientes y de mucha calidad. Estos son unos motores que tienen unos 2306 kb, que son ideales para vuelos en freestyle. Estos son unos motores para drones de 5 pulgadas. Aquí también vemos lo que es la Flight Control ya conectada a la SC, y eventualmente en este conector va a ir lo que es la DJI 03 y le daremos forma a este dron para poder hacer nuestro primer vuelo. De igual manera, por aquí voy a compartir con ustedes los pasos que deben de dar
si quieren conectar esta Flight Control y configurarla en el configurador Betaflight. Aquí vemos cuáles son los parámetros que ustedes deben de elegir en caso de que ustedes vayan a usar el protocolo HD DJI. Por aquí les muestro el protocolo que deberían de usar para Crossfire. Por aquí con el protocolo S-Bus. Así que espero que esta información sea valiosa para ustedes. También por aquí debajo les voy a dejar unos enlaces por si ustedes quieren ir a comprar estas placas. Y les voy a dejar un cupón de descuento. Espero hayan encontrado este video de alguna manera instructivo o educativo. Si esto es así, por favor, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like. Y espero convencer a muchos de ustedes para que se aventuren y monten su primer dron FPV. Y mejor si deciden hacerlo en HD. Ya saben cómo es. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down, cause I'm always on attack. We might hit the ground, but we